El escándalo ha vuelto a sacudir los cimientos del corazón mediático y, esta vez, lo ha hecho desde los juzgados. En las últimas horas, una declaración inesperada del magistrado Emilio Calatayud ha encendido todas las alarmas en los medios. El juez, conocido por su franqueza y su estilo directo, ha hablado alto y claro sobre uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos, el conflicto entre Rocío Carrasco y Rocío Flores. Y sus palabras han provocado un auténtico terremoto. El comentario del juez ha corrido como la pólvora: aquí hay una víctima y una culpable, y no siempre coincide con lo que se ha contado en televisión. Una frase que en cuestión de minutos se convirtió en titular y en tendencia. Los programas de corazón, los informativos, las tertulias digitales, todos repitieron la misma pregunta: ¿está Calatayud insinuando que Rocío Flores fue víctima real y que su madre, Rocío Carrasco, ha manipulado el relato? En Fiesta, el ambiente era de absoluta conmoción. Esto no lo esperábamos, comentó la presentadora. Que un juez con la trayectoria de Calatayud diga algo así cambia por completo la narrativa. Los colaboradores se miraban entre sí, midiendo cada palabra. Es fuerte, decía uno de ellos, porque este hombre no habla sin razón. Y si se ha mojado, es porque lo tiene claro. Desde Málaga, el entorno de Rocío Flores reaccionó con una mezcla de sorpresa y alivio. Llevan años cargando con la etiqueta de conflicto familiar, y con el peso de un relato mediático que muchos consideraban injusto. Por fin alguien del ámbito judicial dice lo que muchos pensábamos, declaró una fuente cercana. Esto es un paso hacia la verdad. La respuesta del entorno de Rocío Carrasco, sin embargo, fue muy distinta. En Madrid, la noticia cayó como una bomba. No vamos a entrar en valoraciones, dijeron desde su entorno, pero las palabras del juez son inoportunas y carecen de contexto. En los pasillos de televisión, se hablaba de incomodidad, de llamadas de urgencia y de una sensación de que el caso, que muchos daban por cerrado, vuelve a abrirse de par en par. El juez Calatayud, que durante décadas ha sido una figura respetada por su discurso sobre educación, responsabilidad y valores, sorprendió a todos con sus declaraciones. En una entrevista radiofónica, le preguntaron por el caso mediático de Rocío Carrasco, y su respuesta fue tajante: no me gusta cuando se hace espectáculo con el dolor. Y menos cuando hay una hija de por medio. Esas palabras bastaron para desatar una tormenta. Porque aunque no mencionó directamente a Rocío Flores como víctima, su tono y su crítica apuntaban claramente a la narrativa televisiva que se construyó durante los documentales emitidos en Telecinco. Lo que dice es demoledor, explicaba una periodista en Tardear, porque pone en cuestión la historia que Rocío contó frente a millones de espectadores. En Socialité el tema ocupó todo el bloque principal. Las imágenes de Rocío Carrasco en silencio, de Rocío Flores caminando por Málaga sin hacer declaraciones, y del juez Calatayud en su despacho, sirvieron como telón de fondo para un debate que se tornó emocional y tenso. Hay una línea muy fina entre la justicia y el espectáculo, decía un colaborador. Y este comentario de Calatayud ha vuelto a recordar que hay cosas que se juzgan en los tribunales, no en los platós. El público una vez más se dividió. En redes sociales, los hashtags #Rocío víctima y #Calatayud verdad se hicieron virales. Miles de usuarios celebraban que por fin alguien con autoridad judicial se atreviera a cuestionar el relato de Carrasco. Otros, sin embargo, lo consideraban una falta de respeto hacia una mujer que habló de su sufrimiento. No se puede negar el dolor de una madre, decían. Pero como siempre en este universo mediático, el silencio también habla. Rocío Carrasco, fiel a su estilo, no hizo declaraciones. Ninguna aparición, ninguna llamada, ni un comunicado. Y ese mutismo solo añadió más combustible al fuego. En cambio, Rocío Flores fue vista visiblemente afectada, pero serena. Está tranquila, asegura su entorno, porque siente que la verdad se abre paso poco a poco. No quiere venganza, solo justicia. Los medios de comunicación analizan cada palabra, cada gesto, cada reacción. Los expertos en comunicación coinciden: este episodio marca un antes y un después. El juez ha puesto el foco en lo que muchos evitaron durante años: el impacto mediático sobre una menor y la manipulación del relato, decía un analista. Y eso, le guste o no a Telecinco, reabre heridas que nunca cicatrizaron. El eco llega incluso a los platós más ajenos al salseo. En programas de actualidad política y social se ha citado a Calatayud como ejemplo de valentía en la opinión, aunque algunos lo acusan de extralimitarse.
Pero el daño ya está hecho, las palabras están dichas, y el país entero vuelve a mirar hacia Rocío Carrasco y Rocío Flores, madre e hija unidas por la sangre y separadas por un conflicto que parece no tener fin. Y ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿responderá Rocío Carrasco? ¿Romperá su silencio o dejará que la ola pase? Porque si algo ha demostrado el paso del tiempo es que en esta historia, cada palabra pública tiene consecuencias profundas. El juez ha hablado, el país debate y el corazón mediático late más fuerte que nunca. El día después de las declaraciones del juez Emilio Calatayud, el país amaneció con los platós en ebullición. Las redacciones de los programas del corazón parecían cuarteles de guerra, teléfonos sonando, productores corriendo y guionistas reescribiendo escaletas a contrarreloj. Nadie quería quedarse fuera de la noticia del año. Porque lo que Calatayud había dicho no era cualquier cosa, era una sentencia moral, una bofetada a años de relato televisivo. En Fiesta, la tensión era palpable desde el primer minuto. Los colaboradores entraron al plató con gesto serio, conscientes de que estaban pisando terreno minado. El juez Calatayud ha sido claro, arrancó la presentadora. Y sus palabras, guste o no, han reabierto un caso que todos dábamos por cerrado. En la pantalla, el titular gigante lo decía todo, Rocío Flores, víctima. Los primeros comentarios no tardaron en llegar. Calatayud es un juez con una trayectoria intachable, dijo uno de los tertulianos. No habla por hablar. Si dice que se ha hecho espectáculo con el dolor, hay que escucharlo. Otro colaborador, más cauto, respondió, pero no podemos olvidar que el caso judicial ya tuvo su resolución. Lo que él ha hecho es opinar, no juzgar. Sin embargo, el impacto de sus palabras iba mucho más allá del aspecto legal. Lo que había hecho el juez era abrir un debate ético, moral y mediático. ¿Hasta qué punto se puede utilizar el dolor personal como bandera televisiva? ¿Y qué ocurre cuando en esa historia hay una hija menor de edad expuesta ante millones de espectadores? Las imágenes de Rocío Flores reaparecieron en todos los programas. Seria, más madura, intentando mantenerse al margen, pero con una expresión que lo decía todo, había escuchado las palabras del juez, y por primera vez, alguien con autoridad había puesto voz a lo que ella llevaba años callando. Rocío está en paz, comentaba una persona de su entorno. No quiere revancha, solo siente alivio. Por fin alguien con peso ha dicho lo que muchos pensaban y nadie se atrevía a decir. En cambio, el entorno de Rocío Carrasco vivía horas de incomodidad. En Tardear, una colaboradora cercana a ella aseguraba que Rocío se siente traicionada por la forma en que los medios están interpretando las palabras del juez. Ella no quiere entrar al trapo, pero le duele que se reabra el caso y que se vuelva a cuestionar su verdad. Cree que el juez ha sido injusto porque no ha vivido lo que ella vivió. Pero la frase de Calatayud seguía repitiéndose en todos los canales, aquí hay una víctima y una culpable, y no siempre coincide con lo que se ha contado en televisión. Y con cada repetición, la figura de Rocío Carrasco quedaba más cuestionada. En Socialité se atrevieron a decirlo abiertamente, si la víctima es Rocío Flores, entonces ¿qué papel queda para su madre? Mientras tanto, en redes sociales, el debate era encarnizado. Miles de usuarios defendían al juez, otros lo acusaban de irresponsable. Al fin alguien se atreve a hablar con sentido común, escribía una seguidora. Ha puesto en su sitio a los que se lucraron con el drama de una familia. Otros respondían, esto es revictimizar a Rocío Carrasco, una mujer que rompió el silencio para visibilizar su dolor. En los programas de la tarde el tema se volvió más emocional. Los tertulianos recordaban los momentos más duros del documental de Rocío Carrasco, cuando habló de su intento de suicidio, de su ruptura con la familia, de su aislamiento. No podemos olvidar que detrás de todo esto hay sufrimiento real, decía una colaboradora entre lágrimas. Pero la respuesta fue inmediata, también lo hay en el otro lado. Rocío Flores tenía 15 años. Y nadie pensó en lo que supuso ver a su madre hablando de ella delante de toda España. La opinión de Calatayud no solo había removido el pasado, sino que había colocado a los medios ante el espejo. En Y ahora son soles, un periodista veterano lo dijo sin rodeos, nosotros fuimos parte del circo. Aplaudimos el relato sin cuestionarlo, sin escuchar todas las voces. Y ahora un juez nos recuerda que hay líneas que no se deben cruzar. Y en medio de todo ese torbellino, una figura volvió a aparecer en escena, Antonio David Flores.
Desde su canal, celebró las palabras del juez con un tono contenido pero cargado de intención. Gracias a quienes aún creen en la verdad, dijo. El tiempo pone a cada uno en su lugar. No mencionó nombres, pero el mensaje era claro. La polémica llegó incluso a los despachos judiciales. Algunos juristas defendieron a Calatayud, destacando su libertad de expresión y su experiencia. Otros lo criticaron por opinar sobre un caso mediático tan sensible. Pero el daño ya estaba hecho. Lo que debía ser una opinión personal se había convertido en un terremoto informativo. Mientras tanto, los protagonistas seguían en silencio. Rocío Carrasco evitaba a la prensa. Rocío Flores permanecía en Málaga, alejada de los platós. Y el público, dividido una vez más, se preguntaba si este capítulo marcaría el principio del fin del relato que durante años monopolizó las tardes de Telecinco. Una periodista lo resumió en Fiesta con una frase que cerró el debate del día. Hoy más que nunca España está dividida entre dos Rocíos, la madre que quiso contar su dolor, y la hija que fue señalada sin voz. El juez solo ha hecho recordar que la justicia no se mide en audiencias, sino en verdad. Y mientras los focos se apagan, una cosa queda clara, el terremoto Calatayud no ha hecho más que empezar. Porque en esta historia, como en todas las grandes del corazón, cada silencio pesa tanto como una sentencia. El fin de semana avanzó y lo que empezó como una simple opinión judicial se convirtió en una tormenta nacional. Los platós ardían, las tertulias se multiplicaban, y el nombre del juez Emilio Calatayud no dejaba de escucharse en cada programa, cada debate, cada red social. La frase "hay una víctima y una culpable" se repetía una y otra vez como un eco incómodo, imposible de apagar. El país entero parecía dividido entre los que celebraban sus palabras y los que las condenaban. En Málaga, Rocío Flores se convirtió en el rostro de esa España que pedía justicia emocional. En Madrid, Rocío Carrasco encarnaba el dolor de una madre señalada. Y en medio de ambas el juez, ajeno al ruido mediático, se mantenía firme, defendiendo que había hablado desde la reflexión, no desde el espectáculo. En Fiesta Deluxe, los colaboradores analizaban cada palabra con lupa. Calatayud no ha hecho más que poner el dedo en la llaga, decía una tertuliana. Lo que él ha hecho es recordarnos que aquí hay una joven que fue juzgada por la opinión pública sin defensa. Otro, más crítico, intervenía, pero no olvidemos que él no conoce los detalles íntimos del caso. Su papel es simbólico, no judicial. Sin embargo, lo simbólico, en televisión, lo es todo. Y el símbolo se había convertido en titular. En Tardear, Ana Rosa Quintana dedicó casi media hora al tema. Con tono mesurado comentó: el juez Calatayud ha abierto un debate importante, ¿hasta qué punto los medios deben exponer los conflictos familiares, y qué responsabilidad tenemos los que trabajamos aquí, cuando amplificamos ese dolor? Sus palabras sonaron más como una autocrítica que como una defensa. En el plató, nadie se atrevió a interrumpirla. Las redes sociales, mientras tanto, seguían explotando. En X, antes Twitter, los mensajes eran una guerra campal. Gracias Calatayud por decir la verdad que tantos callaron, escribía un usuario. Increíble que un juez se meta a opinar de una víctima de violencia psicológica, replicaba otro. En TikTok, miles de vídeos comparaban fragmentos del documental de Rocío Carrasco con las declaraciones del juez. Cada frase se convertía en un campo de batalla digital. En paralelo, Antonio David Flores aprovechaba el momento para reforzar su relato. En su canal, con su tono tranquilo y calculado, agradeció al magistrado por hablar claro en un país donde muchos callan por miedo. Sus seguidores lo vitoreaban en los comentarios, pero en los platós, los presentadores advertían: lo que hace Antonio David es peligrosamente inteligente. Está usando las palabras de un juez para limpiar su imagen sin tener que decir nada nuevo. En Y ahora son soles, el debate se centró en el daño mediático. Lo que hizo el documental de Rocío Carrasco fue importante, dijo un tertuliano, pero dejó heridas abiertas. Y ahora, con lo que ha dicho el juez, esas heridas se han reabierto. Otro añadió: y lo más grave es que en medio de todo esto hay una chica, Rocío Flores, que vuelve a revivir su pasado sin haberlo pedido. El jueves, las cámaras captaron por primera vez una reacción velada de Rocío Carrasco. En un acto público, una periodista le preguntó por el juez. Ella, con gesto serio, respondió: no tengo nada que decir sobre las opiniones de nadie. Mi verdad está contada y documentada. Y siguió caminando.
Fría, contenida, firme. Pero los analistas lo interpretaron de inmediato. Esa respuesta, aunque breve, demuestra que le ha dolido. Que no esperaba que un juez pusiera en duda su relato. En Socialité el tema ya se trataba como un fenómeno mediático. Esto va más allá del caso Rocío, explicaba María Patiño. Es una cuestión de credibilidad. ¿De quién tiene la autoridad moral para hablar de víctimas y de verdad? En la pantalla se mostraban imágenes del juez Calatayud en conferencias, defendiendo la educación y la responsabilidad familiar. Lo que ha hecho es coherente con su discurso, añadió Patiño. Pero el problema es que al hacerlo ha tocado un mito televisivo. En los pasillos de Mediaset el ambiente era de incomodidad total. Los directivos sabían que las palabras del juez habían descolocado a la cadena. Durante años Rocío Carrasco fue su emblema mediático, su historia más potente. Pero ahora, la opinión de un magistrado había puesto en duda esa construcción narrativa. Se está fracturando un relato que era rentable, comentaba un redactor. Y eso duele más que cualquier opinión jurídica. El viernes el programa Fiesta cerró con una reflexión inesperada. La presentadora, visiblemente emocionada, dijo: Este caso nos ha enseñado que no todo puede convertirse en espectáculo. Que detrás de cada lágrima televisiva hay una familia rota. Y que a veces la verdad no está en el plató, sino en los silencios. El público aplaudió. Pero el ruido fuera de cámara seguía creciendo. Los hashtags continuaban en tendencia, las opiniones se multiplicaban, y las viejas heridas de Rocío Carrasco y su hija volvían a sangrar ante millones de miradas. Porque lo que el juez Calatayud había hecho no era solo una opinión, era reabrir el mayor culebrón judicial y emocional de la última década. Un terremoto que no solo removió los juzgados, sino también la conciencia de una sociedad entera que por primera vez se preguntaba quién fue realmente la víctima. Y mientras el país debatía, Rocío Flores guardaba silencio, mirando desde la distancia como por fin, la justicia, aunque solo fuera moral, empezaba a ponerse de su lado. El lunes siguiente el impacto de las palabras del juez Emilio Calatayud seguía siendo el gran tema nacional. La prensa escrita abría portadas con su nombre, las radios abrían tertulias especiales, y en televisión, cada programa encontraba un nuevo ángulo, una nueva frase, una nueva interpretación. Era el terremoto judicial más mediático desde los tiempos de Rocío, contar la verdad para seguir viva. En Tardear, el ambiente estaba cargado. Ana Rosa Quintana, con su habitual templanza, miró a cámara y dijo: Lo que ha ocurrido estos días nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea entre el testimonio personal y la manipulación del relato. El juez Calatayud ha opinado, sí, pero lo que ha hecho también es poner un espejo delante de todos nosotros. El plató quedó en silencio. Ningún colaborador se atrevió a interrumpirla. Mientras tanto, en Fiesta, el tono era mucho más emocional. Yo no sé si el juez tiene razón o no, dijo una colaboradora con voz entrecortada. Pero sí sé que Rocío Flores fue una niña que sufrió. Y ver a un juez reconocerlo públicamente, después de todo lo que ha vivido, es una reparación simbólica. En el plató algunos aplaudieron, otros desviaron la mirada. El tema, una vez más, volvía a dividir incluso a quienes convivían cada fin de semana frente a las cámaras. En Málaga, las cámaras seguían los pasos de Rocío Flores. Ya no era la adolescente que el país vio llorar frente a las cámaras, ahora era una mujer serena, discreta, más fuerte. En las imágenes se la veía caminando tranquila, evitando a la prensa, pero sin esconderse. Está en calma, decía una fuente cercana. Sabe que las palabras del juez no cambian lo vivido, pero le dan paz. Por fin siente que alguien con autoridad moral ha dicho lo que ella no podía. En el otro extremo, el entorno de Rocío Carrasco vivía un auténtico huracán. Las llamadas se multiplicaban. Los productores pedían declaraciones, los periodistas buscaban respuestas, pero Rocío seguía en silencio. Está cansada, explicaban sus allegados. No quiere volver a revivir todo aquello. No va a entrar en un juego mediático que ya desgastó a toda su familia. Sin embargo, ese silencio fue interpretado como una señal de debilidad por algunos. Si no responde es porque sabe que lo que dijo el juez tiene sentido, afirmaban en redes sociales. En Socialité, el debate fue directo: ¿por qué calla Rocío Carrasco, por estrategia o por orgullo? Nadie tenía la respuesta, pero todos coincidían en que su figura mediática había perdido fuerza desde la irrupción de Calatayud.
El propio juez, ajeno al ruido, volvió a pronunciarse brevemente en una entrevista radiofónica. He dicho lo que pienso y no me arrepiento. No me gusta el espectáculo del dolor, ni que se construyan relatos a costa de los hijos. Sus palabras fueron recibidas como una confirmación. No rectificaba. No matizaba. Solo reafirmaba su opinión. En Y ahora son soles, la presentadora lo resumió con una frase que se volvió viral: el juez Calatayud ha hecho en 3 frases lo que la televisión no pudo hacer en 3 años, devolver la duda. En ese momento el público del plató rompió en aplausos. Porque más allá de los bandos, algo se había roto en la percepción colectiva. Incluso en los programas políticos, el tema se coló de lleno. En debates sobre ética mediática, varios analistas coincidían en que el documental de Rocío Carrasco había supuesto un punto de inflexión, pero que el tiempo había demostrado los excesos del espectáculo. El testimonio fue valiente, pero se construyó sobre el morbo, decía un analista. Y ahora un juez ha puesto los pies en la tierra, la justicia no se hace con cámaras. En paralelo, Antonio David Flores seguía utilizando el momento para reforzar su versión. En su canal digital publicó un vídeo titulado Cuando la verdad incomoda. En él hablaba sin exaltarse: no hay revancha. Solo hay hechos. Y cuando el tiempo pasa, las mentiras se caen solas. Su discurso era medido, calmado, casi pedagógico. Y eso lo hacía aún más peligroso mediáticamente. Había aprendido a hablar sin provocar, pero dejando huella. El vídeo superó el 1.000.000 de visualizaciones en menos de 24 horas. Y mientras tanto, las redes se llenaban de mensajes que pedían justicia mediática para Rocío Flores. Muchos recordaban los años de silencio, las burlas, las etiquetas. Ahora, decían, era su turno de ser escuchada. En Fiesta, la presentadora cerró el programa con un monólogo que dejó huella. Durante años este país se ha dividido entre creer o no creer. Entre madres y hijas, entre víctimas y culpables. Pero lo que ha hecho el juez Calatayud es recordarnos que no hay historia completa contada desde un solo punto de vista. Que detrás de los platós hay personas. Y que los focos a veces ciegan más de lo que iluminan. El público aplaudió en silencio con ese respeto que solo se da cuando el tema duele de verdad. El eco del juez seguía resonando. En los pasillos de Telecinco, algunos temían que esto marcara un antes y un después en la narrativa mediática que había sostenido durante años. Los productores sabían que el público estaba cansado de los relatos únicos, de los discursos cerrados. La audiencia pedía matices, pedía humanidad. Y en medio de todo ese ruido, Rocío Flores sonreía por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa leve, contenida, pero sincera. Porque aunque la historia no se ha cerrado, por primera vez en años siente que el péndulo ha empezado a equilibrarse. La justicia mediática no existe, pero a veces, basta una voz como la del juez Calatayud para devolverle a alguien su lugar. Y ese eco, por mucho que algunos intenten silenciarlo, seguirá resonando durante mucho tiempo. La semana cerró con una sensación de tensión contenida en todos los platós de televisión. El terremoto Calatayud no solo había sacudido el tablero mediático, sino que había reabierto heridas que muchos creían ya cicatrizadas. Las productoras estaban en alerta, los colaboradores medían cada palabra, y el público seguía pendiente de cada nuevo movimiento de esta historia que parecía no tener final. En los programas del fin de semana, el clima era casi de funeral televisivo. Los rostros habituales del corazón mostraban una mezcla de cansancio y expectación. En Fiesta se respiraba una calma tensa. Llevamos años hablando de este tema, dijo la presentadora, pero esta vez todo es distinto. Lo que ha ocurrido no lo ha dicho un tertuliano, ni un periodista, ni un exmarido despechado. Lo ha dicho un juez. Y eso cambia todo. Las imágenes de Rocío Carrasco reaparecían una y otra vez en pantalla, intercaladas con declaraciones del magistrado Emilio Calatayud. Su frase seguía en bucle: hay una víctima y una culpable, y no siempre coincide con lo que se ha contado en televisión. En el plató el silencio pesaba. Nadie quería ser el primero en romperlo. Finalmente un colaborador veterano se atrevió a decirlo: esto es un antes y un después. Rocío Carrasco construyó un relato televisivo que fue abrazado por una parte del público, pero también demonizó a otra parte de su familia. Ahora el juez no solo cuestiona ese relato, sino que pone sobre la mesa la responsabilidad de los medios.
Y con esa frase, el debate se encendió. ¿Responsabilidad de quién?, replicó una tertuliana. Nosotros contamos lo que se emite. Nadie obligó a Rocío Carrasco a hablar. Ella quiso hacerlo, y lo hizo con fuerza. Otro respondió sí, pero cuando una historia se emite con lágrimas, música y testimonios seleccionados, ya no es justicia, es narrativa. En Socialité, María Patiño adoptó un tono más crítico. Calatayud ha dicho algo que incomoda, pero no podemos convertirlo en una verdad absoluta. Lo que él ve como manipulación, otros lo vivieron como liberación. Lo cierto es que las dos Rocíos, madre e hija, fueron víctimas, cada una a su manera. Mientras tanto, las redes seguían ardiendo. Las etiquetas almohadilla Calatayud tiene razón y almohadilla justicia para Rocío Flores dominaban las tendencias, mientras que los defensores de Rocío Carrasco respondían con almohadilla apoyo a Rocío. El enfrentamiento se trasladó al terreno digital, con vídeos, comparaciones y análisis minuto a minuto del documental y las declaraciones judiciales. Y en medio de esa batalla virtual, Antonio David Flores aparecía con un mensaje que encendió aún más el ambiente. Durante años se construyó una mentira y se nos llamó de todo. Hoy la verdad empieza a asomar. Gracias al juez por hablar con el corazón y no con miedo. Su discurso, medido y sereno, fue recibido con entusiasmo por sus seguidores y con indignación por los detractores. Está disfrutando del ruido, decía una colaboradora. Es su forma de vengarse sin ensuciarse las manos. En los despachos de Mediaset, el tema era delicadísimo. Los directivos analizaban la caída de apoyo a Rocío Carrasco en redes, la división entre los espectadores y la incomodidad de algunos presentadores al tratar el tema. Se acabó el discurso unívoco, reconocía un productor. El público ya no traga con versiones cerradas. Quiere debate, quiere verdad, no guión. El sábado por la tarde, Fiesta cerró con un vídeo que emocionó a muchos, imágenes de Rocío Flores de pequeña, de la época en que el país no sabía quién era, combinadas con fragmentos recientes en los que se la veía más serena, más adulta. De fondo, la voz en off decía: hay verdades que tardan en salir. Hay heridas que sanan con el tiempo, y hay silencios que pesan más que 1000 declaraciones. La justicia no siempre llega desde los tribunales, a veces llega desde el corazón. El público en plató se levantó a aplaudir. No era un aplauso contra nadie, sino un aplauso a la empatía, a la idea de que por fin alguien ponía sobre la mesa el otro lado de la historia. Esa misma noche una colaboradora de Y ahora son soles lanzó la frase que resumió la semana: Rocío Carrasco cambió la televisión con su relato, pero el juez Calatayud ha cambiado la percepción de la gente. Y eso mediáticamente es todavía más poderoso. Y sí, el efecto fue inmediato. Los medios empezaron a hablar de un giro de narrativa. Las revistas del corazón dedicaron sus portadas a la ruptura simbólica del relato. Lecturas tituló: El juez que desmontó a Rocío Carrasco. Semana fue más prudente, el juez que ha abierto una nueva herida. Rocío Carrasco, en cambio, se mantuvo firme en su silencio. Ningún comunicado, ninguna aparición pública. Su entorno insiste en que no responderá. Pero en los pasillos de la televisión, nadie cree que esa calma dure mucho. Ella no se queda callada eternamente, decía una redactora. Cuando hable, lo hará con contundencia. Y mientras todos esperan esa reacción, Rocío Flores vive el momento más tranquilo de su vida mediática. Lejos de los platós, cerca de su familia, parece decidida a no entrar en el juego. Pero quienes la conocen bien dicen que por primera vez, siente que la historia empieza a ponerse de su lado. El juez ya habló, los medios se dividieron, el público eligió bando. Y el eco de sus palabras sigue retumbando. Aquí hay una víctima y una culpable, y no siempre coincide con lo que se ha contado en televisión. Una frase que ha cambiado todo. Una frase que ha devuelto la duda. Y una historia que, lejos de terminar, acaba de empezar su nuevo capítulo.